Muy buenos días con todos los presentes. Les damos la bienvenida desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud a la telecapacitación de hoy titulada Disfunción de la articulación de temporomandibular, dirigida por la doctora Yomaira Mendoza Hayashida, médico asistente del Servicio de Cirugía de Cabeza y Cuello del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Invitamos a todos los participantes a dejar sus preguntas en el apartado de chat de Zoom, las cuales serán respondidas al final de la ponencia. Estimada doctora Mendoza, es un honor contar con su presencia el día de hoy. Sin más preámbulo, le cedemos el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Muy buenos días con todos los presentes. El día de hoy vamos a hablar acerca de la disfunción de la articulación temporomandibular. Mi nombre es Yomaira Mendoza Hayashida, soy médico asistente del Servicio de Cirugía de Cabeza, Cuello y Maxilar Arzobispo Loaiza. Entonces, este tema es sumamente importante y lamentablemente a veces muy poco estudiado o muy poco conocido. Entonces, es muy importante que el personal de salud del primer nivel tratar de diagnosticar o de conocer acerca de esta patología, de esta condición, para que puedan tener conocimiento y enviar al paciente de forma oportuna y pronta a una evaluación por el especialista, que en este caso somos maxilofacial. Bien, empezamos. Ok, entonces como introducción temporomandibular. La articulación temporomandibular es una de las articulaciones más complejas del cuerpo humano. Es una articulación tal cual la rodilla, el codo, que nos permite movilizar cierta parte del cuerpo. Se encuentra ubicada en la región preauricular, tanto derecha como izquierda. Por lo tanto, tenemos dos articulaciones temporomandibulares y nos van a unir dos estructuras sumamente importantes: el hueso del cráneo con la mandíbula. Es importante conocer que la mandíbula es el único hueso móvil de la cara. Por lo tanto, esta articulación es la que nos va a permitir que justamente la mandíbula se pueda mover. ¿Con qué tipo de movimientos? A la apertura, al cierre de la boca, movimientos a los costados que son lateralizados y hacia adentro y hacia afuera. Por lo tanto, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nos va a permitir hacer nuestras actividades más cotidianas del día a día: el comer, masticar, cantar, bostezar. Entonces, todas esas son actividades que a veces no nos damos cuenta que las estamos realizando, pero es nuestra articulación la que está funcionando. Reposo, tal vez recostados en un reposo absoluto y estamos hablando o estamos conversando, la articulación está funcionando. Entonces, la articulación temporomandibular es la responsable mandibular y nos va a permitir hacer las actividades más cotidianas del día a día: hablar, comer, bostezar, cantar, etc. La disfunción o el mal funcionamiento de esta zona de la es de causa multifactorial. ¿Qué significa esto? Que no tenemos un solo motivo o una sola causa que va a ocasionar un mal funcionamiento, dolor, sonidos al hacer nuestras actividades. Las causas. Esto es sumamente importante porque de igual forma el tratamiento va a ser multidisciplinario, tratando de abarcar cada una de las causas que haya causado la disfunción en cada paciente. Las causas en cada paciente es personalizado y cada uno tiene sus propias causas. Es importante conocer también la diferencia entre una disfunción de la articulación propiamente dicha del disco de la articulación y diferenciarla de un síndrome miofacial. El síndrome miofacial es una alteración muscular de la musculatura de la cabeza, básicamente de los músculos de la masticación. Entonces, dolor en la región preauricular que les había comentado, más una limitación para la apertura oral, estamos hablando de una probable disfunción con alteración del disco articular. Pero si un paciente que viene sumamente adolorido, tanto en la región preauricular como en zonas de la cabeza y hasta del cuello,
podríamos estar hablando de un síndrome miofacial. El tratamiento tiene muchas cosas, pero también difieren en cuanto a los tratamientos invasivos. La naturaleza de esta patología o de esta condición puede ser tanto anatómica, que lo vamos a conversar más adelante, por todas las estructuras adyacentes a nuestra articulación. Inflamatoria, por algún antecedente de alguna patología inflamatoria que condiciona las articulaciones. Y también un factor sumamente importante es el factor psicológico y el estrés. Lo tenemos en nuestro día a día en todas las personas, ¿no? Y a veces el no manejarlo de manera correcta puede alterar nuestra musculatura facial también. En cuanto a la epidemiología, presente en más del 50% de la población. Aquí en nuestro país está estudiado que se encuentra en aproximadamente el 52%, mientras que en otros países, como en las zonas de Europa o en las zonas de Asia, encontramos alrededor del 70% de la población. También es cierto que esta patología está predominantemente en el sexo de las mujeres, con una relación de más o menos 4:1. Esta condición que genera que esté más frecuente en las mujeres tiene una explicación también médica, y es que nosotras, al tener un desbalance hormonal acerca de los estrógenos, pueden generar que haya una agregación o sobredegradación de la zona del cartílago de la articulación, generando zonas degenerativas y por lo tanto generando dolor y toda la patología. Se da aproximadamente entre los 20 y 50 años, que estamos en la adultez, propios de la articulación y de los músculos que la van a circundar. Entonces, en esta imagen, por ejemplo, en la parte de abajo, tenemos a la zona de la articulación temporomandibular, tenemos al protagonista, que es nuestro disco articular. Tenemos un solo disco y debemos de cuidarlo mucho. Tenemos el hueso temporal que está sobre el disco y debajo del disco tenemos al cóndilo mandibular, que es una de las partes de nuestra mandíbula. Entonces, alrededor de todo esto tenemos a los músculos de la los pterigoideos, tenemos al macetero, tenemos al temporal, tenemos toda una cápsula articular que van a conllevar estos músculos y se van a asociar a ligamentos también. Las causas la podemos dividir en tres partes. Las causas degenerativas, las causas acerca de un trastorno funcional y hablando del síndrome miofacial que lo conversamos muy brevemente. Dentro de las causas degenerativas encontramos a las enfermedades autoinmunes, que como bien sabemos hay un factor que se viene estudiando que por diferentes condiciones atacan a nuestro mismo cuerpo, se ataca a mismo. Encontramos patologías como la artritis, artrosis, artritis reumatoide, artritis juvenil y la artritis psoriásica. Estas patologías, así como inflaman las diferentes articulaciones de todo nuestro cuerpo, también la zona de nuestra articulación temporomandibular, conllevando a síntomas como dolor e incluso sonidos al abrir y cerrar la boca. Tenemos a los trastornos funcionales, donde podemos encontrar justamente este disco, que es como una especie de sombrero sobre el cóndilo mandibular, se puede desplazar ya sea hacia la parte anterior o hacia la parte posterior. Tenemos una hipermovilidad que o se representa como luxaciones repetidas de la mandíbula. Esta es una condición donde tenemos una paciente, sobre todo, digo una porque la gran mayoría son mujeres, que tienen mucha tendencia a ser plásticas, por ejemplo, las pacientes que hacen gimnasia. Entonces, eso genera que el cóndilo tenga un mayor desplazamiento del normal, mayor rango de desplazamiento, generando luxaciones constantes durante todo un año. También tenemos el otro lado, que es la hipomotilidad de la articulación, también llamada anquilosis. Y también tenemos una de las principales causas, que es el trauma facial, ¿no? Pacientes que se accidentan o pacientes que vienen por golpes terceros y que tienen golpes en esta zona de la articulación, también genera, tanto por la misma contusión del trauma, que va a generar componentes inflamatorios, genera también alteración estructural de la zona, generando molestias como dolor. Entonces, en la primera imagen tenemos a la artritis reumatoide, que es una de las enfermedades autoinmunes más conocidas
que ataca nuestras articulaciones, generando inflamación crónica. Luego tenemos al síndrome miofacial, que era lo que había pasado hace un momento, ¿no? Tenemos acá puntos hiperirritables, que son también llamados los puntos gatillo de dolor, que lo conocemos mucho también los colegas de reumatología, porque hablamos de la fibromialgia. Entonces, al examen físico, un nódulo muscular que podría ser muchas veces palpable y sumamente doloroso al tacto. Y este dolor es normalmente el tipo de dolor que nuestros pacientes tienen al abrir y cerrar la boca, y es un dolor que también se va a extender a partes de la cabeza y el cuello, sobre todo en la cabeza, generando un dolor de cabeza cotidiano del día a día, cefalea, dolor de cuello, dolor de hombros también. Y tenemos otra de las grandes condiciones que ocasionan un síndrome miofacial, que es el bruxismo, que es el rechinar o apretar los dientes, sobre todo durante la noche, ¿no? Y es de forma inconsciente. Entonces, este apretar los dientes por un tiempo prolongado generan una sobrecarga a nivel de la oclusión, genera también por eso una sobrecarga muscular y de la articulación propiamente. El síndrome miofacial, como habíamos conversado, es sumamente importante diferenciarlo de un problema del disco articular porque el tratamiento hasta cierto punto puede ser similar, pero luego cambia. Entonces, un paciente que viene con dolor en la región preauricular que limita en ciertas ocasiones a la apertura oral, pero este dolor se extiende hacia la cabeza, hacia el cuello, hacia los hombros o incluso hacia la espalda, y al examinar encontramos los famosos puntos gatillos en los músculos masticatorios, estamos hablando de un probable síndrome miofacial. Es importante recordar también que dentro de nuestra evaluación médica, nuestra evaluación clínica, los músculos masticatorios que podemos palpar y examinar son el músculo temporal y el músculo macetero. Los pterigoideos están en profundidad, por lo palpables, ¿no? Entonces, cuando tenemos contracturas o puntos gatillos en la zona de macetero, encontramos que el dolor está sobre todo en la zona de mejillas, en la mandíbula, se extiende hacia la cabeza, en la región preauricular e incluso generar molestias en el oído. Entonces, nuestro paciente viene con molestias y nos dice, tengo zumbidos, tengo un pitito ahí que lo siento cada cierto tiempo, sobre todo cuando como, cuando estoy haciendo alguna actividad. Tenemos también los pterigoideos, que era lo que he comentado, generando dolor sobre todo en la zona del ángulo mandibular, dolor que se puede irradiar incluso a la región central del cuello, entonces el paciente refiere un dolor de garganta sostenido y dificultad para la deglución. Mientras que fracturas o puntos gatillo en la zona del temporal, por contigüidad, nos va a dar como resultado cefaleas, dolores de cabeza e incluso dolores cervicales posteriores. Entonces, dentro de las estructuras importantes que les había mencionado, el gran protagonista de esta zona de la articulación temporomandibular es nuestro disco. A grandes rasgos, en toda esta estructura, como ven en la imagen, tenemos varias estructuras, ¿no? Contenido óseo, que es la del cóndilo mandibular, tenemos otro contenido óseo, que es la del hueso temporal y la fosa glenoidea, que es la zona donde reposa el cóndilo. Tenemos fibrocartílago o la diferencia entre un cartílago y el fibrocartílago exactamente del disco articular de la ATM es sumamente importante porque normalmente el cartílago que tenemos en las otras articulaciones no tiene la misma complejidad ni los mismos epitelios o capas que contiene el fibrocartílago específico de la ATM. Y esto también es un tema sumamente estudiado últimamente porque es justamente ahí donde van a intervenir los estrógenos de la mujer, generando una degradación de este fibrocartílago y por lo tanto es que somos más frecuentes de poder sufrir de patología de la ATM. Esta articulación es la articulación más compleja del cuerpo humano porque realiza dos tipos de movimiento. Es una articulación gínglimo-artrodial. ¿Qué significa gínglimo? Que tiene un efecto de tipo bisagra, quiere decir como una puerta, ¿cierto? Mientras que el artrodial es de tipo deslizante, para hacer los diferentes movimientos que tenemos al realizar nuestra apertura oral. Lo que va a ocasionar que cuando nosotros abramos y cerramos la boca, iniciamos en primer momento con un movimiento rotacional y al abrir en toda su extensión hacemos un movimiento de tipo de traslación. Entonces son dos tipos de movimientos en una sola articulación.
Aquí, ¿por qué es que importa el cartílago? Por lo que les había mencionado ya hace un momento, ¿no? Viene siendo sumamente estudiado por los estrógenos y cómo es que los estrógenos atacan ciertas capas específicamente del fibrocartílago de la articulación. Tenemos aquí un corte sagital y un corte coronal de la articulación. En el sagital, y algo importante que mencionar es que, como ven, la posición normal del disco, que es la zona verde que está sobre el cóndilo de la mandíbula, tiene una región más anterior, ¿no? No está exactamente en el medio del cóndilo, sino hacia los 2/3 anteriores del cóndilo. Esa es la posición adecuada. Y de igual forma, cuando vemos un corte coronal, vemos que el disco tiene una forma cóncava y es sumamente delgado. Entonces, no todos los exámenes auxiliares de imágenes que yo pueda solicitar o que el personal de salud pueda solicitar va a poder ver este disco, solamente lo va a poder ver la resonancia magnética. Y en esta zona sobre el hueso del cóndilo, antes de llegar al disco articular, vemos la zona del fibrocartílago importante. Entonces, nuestro fibrocartílago tiene 4 zonas importantes: la zona articular, la zona proliferativa, la zona fibrocartilaginosa y la zona calcificada, que es la que está más cerca al hueso. La zona fibrocartilaginosa es donde encontramos diferentes sustancias inflamatorias como las citoquinas, que van a generar inflamación, dolor y en algunos casos hasta de articular. Este de acá es un video que quisiera compartir con ustedes sobre cómo funciona de manera normal una articulación y el de cómo funciona una articulación que tiene una alteración del disco, que en este caso es un desplazamiento anterior sin reducción del disco. Entonces, aquí vemos que iniciamos con un primer movimiento que es el de movimiento de rotación. Y al abrir en toda la extensión, hacemos el movimiento de la traslación. Y vemos cómo es que nuestro disco se acompaña del cóndilo en todo su recorrido y en todo el trayecto, generando un movimiento suave, fluido y sin mayor problema. Mientras que cuando tenemos una alteración del disco, como esta, que es la más frecuente, que es un desplazamiento anterior del disco, quiere decir que el disco, como ustedes ven en esta imagen inicial, no está exactamente sobre los 2/3 anteriores del cóndilo, sino está mucho más adelante, generando un atrapamiento. Y aquí vamos a ver cómo es que se mueve este disco que ya está alterado. Hay un bloqueo ahí, entonces el paciente abre la boca y genera una alteración. Acá. A ver. Acá está. Entonces el disco se queda atrapado y no regresa a la posición normal. Entonces, el paciente tiene dolor, puede tener líquido inflamatorio que se ha derramado en la zona y tiene limitación para la... El diagnóstico. El diagnóstico también es sumamente importante y es que la gran mayoría de nuestros pacientes siempre acuden a una primera evaluación por el médico centro de salud más cercano a su domicilio. Entonces, por eso es que es importante que el médico de los centros de salud conozcan, puedan identificar cuando hay un problema de la articulación y puedan referir al paciente inmediatamente a nuestro servicio. Dentro de la evaluación inicial, es importante preguntar dentro de la anamnesis algunas condiciones, como las que habíamos conversado, por ejemplo, los traumas. Si es un paciente que viene con el antecedente de un trauma justo en esa zona, hace 2 meses, hace un mes, y que luego de eso es que le empiezan las molestias por las que acude en cuanto a la articulación, probablemente esa sea la causa. Problemas o alteraciones con la oclusión también es un tema sumamente importante. Conocemos de oclusión. La oclusión es el tipo de mordida que tiene el paciente, el tipo de choque que hay entre los dientes de arriba y de abajo. Entonces, se conoce que la maloclusión de tipo o de clase número 2, sobre todo estudiada, que tiene mayor frecuencia de generar alteraciones de la articulación.
También factores psicológicos como el estrés o la ansiedad con un mal manejo de estos, o algún antecedente de alguna patología inflamatoria como las que habíamos conversado, como la artritis reumatoide, la artritis psoriásica, la artritis tal cual, artrosis o alguna enfermedad como lupus, ¿no? Entonces, evaluamos el examen clínico de la paciente iniciando con una palpación de los músculos masticatorios que puedo palpar, que puedo examinar, que son el músculo temporal y el músculo macetero, tratando de buscar los famosos puntos gatillo. Luego nos vamos a la región de articulación temporomandibular, la zona preauricular, pidiendo al paciente que abra y cierre la boca para tratar de percibir si es que hay algún clic o un chasquido al momento de hacer la apertura y el cierre de la boca. También revisamos el tipo de oclusión de consideración que la clase 2 es la más frecuente con la disfunción de la ATM. Y preguntar si es que este paciente ya cuenta con una férula de descarga. Eso también es importante, ya que el momento de evaluar la del paciente no solo vamos a evaluar qué tipo de mordida tiene, sino también evaluar si hay algún desgaste a nivel dentario, lo cual nos pueda sugerir que el paciente es bruxista, porque pues no todos somos conscientes si durante la noche rechinamos o no rechinamos los dientes, pero sí se pueden evidenciar viendo la superficie de los dientes. Y la férula de descarga, o también llamada férula de Michigan o férula de miorelajación, es parte del tratamiento multidisciplinario de la disfunción. Dentro de los exámenes que vamos a solicitar a este tipo de pacientes, encontramos a la radiografía panorámica, que es la ortopantomografía. Esto nos va a permitir ver básicamente el ¿no? El cóndilo, el hueso temporal, al igual que una tomografía. Entonces evaluamos la dimensión, evaluamos el tamaño y en algunos casos cuando sobre todo ya hay antecedentes de cambios degenerativos o traumas como antecedente, podemos ver que el cóndilo está dañado, tiene zonas de pinzamiento o de apiñamiento como vemos en esta imagen, ¿no? No es un cóndilo normal que es una cabeza redonda, sino está como en punta o como en pico del loro, conocido. Aquí tenemos una imagen en la parte de abajo de una radiografía panorámica real y como ustedes podrán ver que está en unos círculos rojos, vemos el apiñamiento, ¿no? Del cóndilo. No es un cóndilo redondo, una superficie redonda, sino es más como sagital. Y el gol estándar del diagnóstico de la disfunción de ATM es la resonancia magnética sin duda, porque es el único examen que me va a dar el disco articular del que les había comentado hace un momento. Estos son algunos ejemplos de tomografía en cortes tanto sagitales de la ATM derecha como de la ATM izquierda. Me gustaría que observen la superficie del cóndilo mandibular en todas las imágenes. Como vemos, tenemos una superficie que ya ha generado incluso osteofitos, que ha generado apiñamiento. Tenemos el famoso pico del loro en las imágenes de la ATM izquierda en los cortes sagitales de la parte superior. Tenemos una superficie tortuosa en toda la profundidad de este, ¿no? Entonces, inclusive hay una reducción del espacio articular también, que puede significar que hay un déficit de la articulación. Dentro de las principales patologías que yo voy a evaluar con mi examen de gol estándar, que es la resonancia magnética, son la dislocación o desplazamiento del disco, ¿no? Que no está en la posición normal, que va en sus 2/3 anteriores al cóndilo, sino está hacia la región anterior y este puede desplazarse, pero puede regresar a su lugar habitual, también llamado desplazamiento meniscal anterior con reducción. Pero cuando tenemos un desplazamiento del disco y este no regresa, se queda atrapado en la zona anterior, tenemos una dislocación o luxación meniscal anterior, pero sin reducción, también llamado closet lock, cual va a manifestarse como una limitación para la apertura oral, asociado a mucho dolor e incluso a sonido. Entonces aquí tenemos la resonancia, que es el examen que nos permite ver el disco articular, que es la zona más oscurecida por encima del cóndilo. En cuanto al tratamiento, primero, lo importante de reconocer en esta patología es que es, como les comenté, ponencia, es una patología o es una condición que está muy infradiagnosticada, porque no conocemos
las alteraciones que pueden tener una articulación temporomandibular. Y las causas son multifactoriales y por lo tanto el manejo también es multidisciplinario. El objetivo del tratamiento que nosotros ofrecemos en el hospital es la reducción o eliminación del dolor del paciente, que es lo que más le molesta, y también la reducción de la función mandibular de su día a día, ¿no? Es sumamente incómodo no poder abrir la boca, tener mucho dolor, porque no pueden hacer sus actividades diarias. Y cuando llamamos que tenemos un éxito terapéutico o un éxito de tratamiento que se le ha indicado al paciente, cuando tenemos a un paciente educado acerca de la articulación temporomandibular. Los pacientes que nosotros vemos en el servicio son pacientes que desde el inicio, al ser identificados, se le brinda una serie de cuidados de la y cambios en su estilo de vida desde el momento del diagnóstico hacia adelante. Y la educación del paciente, que el paciente conozca, reconozca y acepte los diferentes cambios que va a tener en su estilo de vida son sumamente importantes para nosotros, asociado a los ejercicios mandibulares y los cambios de hábito. Como tratamiento inicial que le damos a todos nuestros pacientes es hacer bueno, tienen ciertos ejercicios mandibulares que de cierta forma nos ayudan los doctores de rehabilitación. Utilizamos la termoterapia con calor local. La dieta blanda es sumamente importante. Tenemos que evitar que hayan alimentos que tengan una masticación prolongada o que sean muy duros y que generen que estemos masticando por tiempos muy, muy largos. Lo ideal es que mastiquemos los alimentos por ambos lados o al mismo tiempo en cada lado para no sobreexponer o sobreesforzar a sola articulación. Evitar ciertos alimentos irritantes como el café o el chocolate que podrían desencadenar también dolor. Bueno, en el servicio siempre, independientemente de que el paciente tenga bruxismo o no, está estudiado y se recomienda que de todas formas se utilice una férula de descarga. La férula de descarga o férula de Michigan o férula de miorrelajante, cualquiera de los tres nombres, tienen unos criterios específicos de cómo es que se producen. No es cualquier férula o que va y la compra en cualquier lugar, ¿no? Es personalizada para cada paciente y con ciertas características que nosotras le damos aquí en consultorio. Evitar que generen aperturas orales prolongadas, evitar en lo posible el estrés, y aquí también nos ayudan nuestros colegas de psicología o de psiquiatría, porque algunos pacientes ameritan también tratamiento farmacológico. Evitar maniobras que fuercen la de nuestro día a día, como por ejemplo sujetar el teléfono con el hombro o dormir boca abajo o dormir sobre un cierto lado de la articulación. Y la terapia física. En cuanto al tratamiento farmacológico, nosotros vamos con una escala, ¿no? Según que está determinada por la Organización Mundial de la Salud. Iniciamos con los más básicos, que son los AINES. Podríamos avanzar en algunos casos con corticoterapia, pero solamente por vía oral. Hay algunos estudios que también nos indican que utilizar corticoterapia intraarticular puede generar o empeorar las molestias, ya que puede acelerar los cambios degenerativos de la articulación. Brindamos relajantes musculares para evitar o para tratar los gatillos y para mejorar la conciliación del sueño. En el caso de dolor crónico, vamos subiendo a antidepresivos tricíclicos o a opiáceos. Y en caso de que tampoco nos funcione con eso, nuestro último es el uso de la toxina botulínica, ¿no? Que también es importante mencionarlo, no se debería usar como tratamiento de primera mano cuando tenemos a un paciente con disfunción de ATM o con síndrome miofascial. El tratamiento de todas maneras tiene que ser escalonado. En cuanto a las intervenciones que realizamos en el hospital para los pacientes con disfunción de ATM, son las artrocentesis, artroscopías que vienen siendo estudiadas y la cirugía vía de ATM, ¿no? La artrocentesis es un lavado articular que nos va a ayudar, es un tipo de tratamiento de los menos invasivos que realizamos aquí en el servicio y nos genera un lavado con una solución especial y terminamos con una implementación o con una infiltración, ya sea de ácido hialurónico o de plasma rico en plaquetas. El lavado articular es sumamente importante, sobre todo para pacientes que tienen mucho dolor, que tienen un desplazamiento anterior del disco sin reducción o pacientes con la apertura, porque lo que nos hace es eliminar todo el detritus y el tejido inflamatorio que hay desde un inicio.
y terminamos colocando la viscosuplementación con células que nos van a ayudar a regenerar toda la zona, ¿no? Y hacemos un video de cómo es que realizamos las artrocentesis aquí en el servicio de cabeza y cuello del Hospital Loaiza. Ingresamos con una aguja por el primer puerto y el mismo líquido viene saliendo por el segundo puerto, realizando un circuito que va a generar todo el lavado de la articulación. Aquí está nuevamente lo que les había comentado, ¿no? Las medidas conservadoras del tratamiento, sintomáticos, el uso de fisioterapia o férula de descarga, el uso de la toxina botulínica y ya los tratamientos menos invasivos como la artrocentesis o la artroscopía y ya los más invasivos que son la cirugía abierta. Nuevamente, es importante que los médicos y el personal de salud que atienden nuestros primeros centros de salud, los de primera mano del paciente, identifiquen de manera rápida y oportuna y puedan referir al paciente a nuestro servicio. Estos son algunos de los artículos de donde he podido, que he podido leer y que he podido obtener toda la información que les he plasmado el día de hoy. Y eso es. Les dejo de todas formas el QR de mis redes sociales por si tienen alguna duda o quisieran mayor información. Normalmente cada cierto tiempo cuelgo también información acerca de la articulación por ahí. Gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora Yomaira. Vamos a pasar con la ronda de preguntas. ¿Sí? La primera pregunta es, ¿cuáles son los criterios clínicos más importantes para diagnosticar tempranamente la disfunción de la ATM en una consulta general? Ok, muy buena pregunta. Lo principal es para poder discernir entre si es un problema articular o es un problema muscular, es la apertura oral y el dolor. Si el paciente viene con dolor y a esto se suma limitación para la apertura oral, muy probablemente estamos hablando de un problema del disco de la articulación. Pero si el paciente viene solo con dolor, pero al examen físico, cuando practican el tema de la apertura, el paciente sí puede abrir la boca, de cierta forma sí les puede decir, no, ya no puedo abrir más, me duele, pero si ustedes intentan hacer una apertura un poco activa y sí hay una apertura que se mantenga, entonces probablemente estemos hablando solamente de un síndrome miofacial. En cualquiera de los dos casos, es importante igual referir al paciente a nuestro servicio para nosotros poder tratarlo de manera correcta. Muchísimas gracias, doctora. Otra de las preguntas es, ¿cuáles son los pronósticos a largo plazo para la disfunción de la ATM? Los pronósticos realmente son muy buenos. Nosotros venimos tratando pacientes haciendo, por ejemplo, las artrocentesis y prácticamente el 100% de nuestros pacientes ha tenido muy buenos resultados, porque como les dije desde hace un momento, es muy importante también la educación del paciente. Nosotros en el servicio les indicamos, les explicamos, les que tienen que tener ciertos cuidados y el paciente lo practica. Eso asociado al tratamiento, ya sea conservador o el tratamiento de una técnica mínimamente invasiva, nuestros pacientes van muy bien. Se les hace un seguimiento mensual, meses, ya no tienen dolor, ya no tienen limitación para la apertura oral y tienen una mejoría en su calidad de vida. Muchísimas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo aborda la evaluación del dolor crónico en pacientes con difusión de la ATM y qué estrategias recomienda para su manejo integral? ¿Ok? En este caso, para el manejo del dolor, vamos yendo de forma escalonada. Iniciamos con antiinflamatorios y relajantes musculares. Si es que el paciente no va bien con este tipo de tratamiento, vamos subiendo a opiáceos en algunas veces, pero también asociada a la termoterapia. Recordar que no es un tratamiento farmacológico, sino también tenemos que tener el apoyo de la rehabilitación física y el apoyo de termoterapia. Estas tres, los fármacos más la termoterapia y la rehabilitación van muy bien de la mano y nuestros pacientes también van mucho mejor, se sienten mejor y muchas veces no necesitan de un tratamiento invasivo como la artrocentesis porque solamente es un problema muscular de inicio. Y si lo identificamos a tiempo y lo tratamos de la mejor manera,
Sí hemos tenido pacientes también que a pesar de todo lo que les acabo de mencionar no van bien, entonces en esos pacientes sí utilizamos Botox o la toxina botulínica, haciendo infiltraciones en los músculos masticatorios, ¿no? Básicamente ptereo el temporal, y ya es un paciente que sí viene cada cierto tiempo para la infiltración de Botox. Muchísimas gracias, doctora. Debido al poco tiempo que tenemos, le agradezco mucho por la claridad y la profundidad de su respuesta. Su experiencia y conocimiento sin duda enriqueció esta sesión y brindando herramientas valiosas para mejorar la atención de los pacientes. ¿No? Apreciamos mucho el tiempo y la dedicación para aclarar nuestras dudas y compartir este enfoque clínico. Muchísimas gracias a todos los presentes el día de hoy y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde podrán volver a ver nuestras telecapacitaciones y tele-IS. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, los invitamos a escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se llevaran a cabo próximamente. Muchísimas gracias y nuevamente felicitarla, doctora Mendoza. Es un honor haber contado con usted el día de hoy. Esperamos tenerle en una próxima oportunidad con nosotros. Gracias a todos por su atención y hasta una próxima oportunidad.